¿Encontraste el botón, Horacio? Hola, Miki. A ver. Ahí te mando la invitación, Horacio, así te puedes conectar. ¿Cómo entrar? Fíjate que te aparece ahí, al principio, Horacio, la opción de unirte a la charla. Ah, ahí está. Aparece. Un segundo nomás. Ahí está. Hola, Estamos. Horacio. ¿Cómo ¿Todo andás? bien? Bien, ¿y Bien, vos? bien. Acá me vine al consultorio Muy porque bien. en casa es un lío. Complicado. Che, nos conectamos bien, yo te escucho de primera. Sí, está perfecto, Horacio. Perfecto. Se ve bien Bueno, y se escucha bien. Así que esperamos un minuto nomás y ya arrancamos con sí, la sí, charla. tranquilo. Dale, vos dirás. Sí. Gran jugador de Ahí básquet, vamos bien. Horacio. Ahora bueno, ahora Eh, un gran médico. Antes era un gran jugador de básquet. Hoy estuve tirando al ¿Sí? aro. Sí, Bien, bien. sí, sí. Hace 15 Estuve años que no tiro el aro, tirando, creo. estuve tirando con el Dani Farabel. Ah, es un perro, Obvio, pero. obvio, obvio que me ganó. Yo vos estoy tirando mal porque estoy yendo seguido. Pero él Bien. va cada 15, 20 días y cuando va me No pierde pasa. la magia, no pierde la magia, no pierde la Nada, magia. no, nada, mete, mete, mete. Así que, Bien, vamos, mirá los buenísimo. baldos se conectó. A los Se Osvaldo, está conectó los Aníbal. baldos. ¿Qué andará haciendo ese Osvaldo? Por Mendoza. Mirá, vamos, Che, baldo. che, Horacito, Qué bueno. ¿querés que arranquemos? ¿Querés presentarte? Yo calculo que la mayoría te debe Bueno, conocer, pero bueno, como para arrancar. bueno, sí, sí. Los que estuve viendo que se van conectando me conocen. Bueno, yo soy médico, soy el director acá del Sanatorio Regional de Cañada. Eh, Trabajo en la parte de consultorio externo y en la parte de internación y en terapia intensiva de acá del sanatorio. Eh, Así que más allá de de las funciones que uno tiene de directivo, digamos, de la institución, uno hace también el trabajo de campo, Claro, el trabajo de terreno, que es la parte asistencialista que uno llamaría, eso uno lo, lo hace, lo hacemos todo el tiempo, entonces por ahí todos estos problemas los conocemos no desde atrás de un escritorio, sino por estar adelante de un claro, paciente. Y, claro, y eso hace que uno realmente la dimensión del problema lo vea un poco más real. claro. Me interesaba hablar con vos justamente por eso, porque hoy en día todo el mundo opina, todo el mundo habla y a lo mejor no ven lo que es la verdadera situación de todo esto. Entonces digo, bueno, pensé en vos y bueno, te agradezco que me haya dado bolilla y te tome este tiempo para poder no solamente contarme a mí, sino a la gente de Cañada. Sí, sí, Y tengo algunas no, preguntas que me sí, fueron haciendo. El otro día publiqué en el Instagram, en la historia, y bueno, tengo un par de preguntas y vamos viendo si vos las puedes ir respondiendo. Y te empiezo por las primeras. ¿Cuál es la verdadera función de esta cuarentena? Porque viste que, como te digo, todo el mundo opina y a lo mejor no saben cuál es la verdadera función de esta cuarentena, si es evitar los contagios, darle tiempo al sistema de salud que se pueda acomodar, etcétera, etcétera. sí, en un principio, la cuarentena, cuando arranca esta pandemia, esto arrancó, no nos olvidemos, en diciembre, del 31 de diciembre, China, en Wuhan, que Ajá, detectan la enfermedad y bueno, hasta ese momento la enfermedad fue progresando. A los primeros países que, que acaparó fue a Europa. No nos olvidemos lo que pasó en Italia, lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Francia con esto.
Eso hizo que Argentina haya visto el problema por ahí un poco con el diario del lunes, claro, sabiendo en que si uno seguía con una vida normal, esta enfermedad realmente es muy contagiosa. La mortalidad por ahí no es alta, pero es tan contagiosa que, yo siempre digo esto, el 1% de 100 es uno, pero el 1% de 1000, ¿entendés? Ya son 10. claro, ¿Entendés? Y cuando vos haces así, el 1% sigue siendo el 1%, pero la cantidad de personas son cada vez más. ¿Me claro, explico? sí, Y esta enfermedad es tan contagiosa que se multiplica tan rápido que hace que ese 1% sea mucha gente. Entonces obligó al Estado, en un principio, la cuarentena lo que trató fue de no generar una propagación de la enfermedad. En un principio fue eso, porque lo que se hizo fue cerrar las fronteras, meter toda la gente adentro para que no se propague la enfermedad como se había propagado en los otros países, que se había visto que había hecho una multiplicación exponencial, para que no ocurriera eso y a la vez dé tiempo a las instituciones de salud de aumentar la cantidad de camas, aumentar la cantidad de respiradores, capacitar al personal para poder estar preparado para cuando esa enfermedad sea, digamos, gatillada o aumenten los casos exponencialmente, estar un poco más preparado, no como digamos, pensar que lo que le pasó a países del primer mundo, estamos hablando, sí, sí, estuvieron, digamos, se lo llevó por delante y con por ahí hasta más recursos de los que tenemos nosotros, tuvieron una mortalidad mucho mayor de la que Argentina tiene hasta ahora. Eso fue gracias a la cuarentena. Esa, si te responde la pregunta, la función que cumplió la cuarentena fue meter la gente adentro para que no se propague la enfermedad y a la vez dar tiempo a los sistemas de salud a prepararse. Hoy día ya tenemos otro tipo de cuarentena, la gente está más educada, ya adquirió un montón de hábitos gracias a la cuarentena, del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, el que cuando uno llega a casa eh, con distintos elementos es higienizarlo. Creo que la cuarentena también dio tiempo para instruir a la población, que hoy día vemos que más, digamos, nos comportamos distintos. claro, sí, sí. También una de las cosas que me interesaba, digamos, hablarlo con vos, como te dije antes, que vos lo estás viendo de adentro, porque mucha gente opina que, como vos decías, a lo mejor el índice del porcentaje de mortalidad es muy bajo y que dicen que la cantidad de muertes es la misma que años anteriores y un montón de cosas como bajándole el tono a lo que es esta enfermedad. Y me No, parece que no es así y que mucho lo que es el sistema de salud también se ve abarrotado por tantos casos. Y antes no pasaba esto. Y eso que con la cuarentena dieron eh, tiempo a prepararse mejor. sí, nosotros acá en el sanatorio, por ejemplo, teníamos en camas de sala general, teníamos 24 y logramos aumentar ahora explícitamente a 16 camas que son para COVID. O sea, de 24 camas pasamos a 40 camas en el sanatorio en sala general. Bien, Y de camas en terapia, que teníamos 5 camas con 2 respiradores, ahora ya te puedo decir que tenemos 11 o 12 camas, dependiendo si podemos poner una supernumeraria, 12 camas con 5 respiradores. O sea, teníamos 2 respiradores, ahora tenemos 5, tenemos más claro, del doble de lo que teníamos. Tenemos más claro, no el doble de camas, pero en todo nos fuimos preparando. Hoy día tenemos una capacidad de atención mucho mayor que la que teníamos en febrero. Febrero, marzo, esto nosotros en marzo, abril, mayo, fueron todos meses donde realmente no paramos de trabajar, no paramos de estudiar y se generaron estas cuestiones. Hoy día ya nos ha tocado atender pacientes COVID positivos y la mayoría que uno escucha está en aislamiento domiciliario, pero los que vienen a internarse ya tuvimos en respirador y ahora tenemos gente que no está en respirador, pero están muy cerca de estarlo. Digamos, es una claro, enfermedad que la población de riesgo que se llama da realmente cuadros graves. Y es así, eso bien, no lo podemos negar. Los números son los que uno ve digamos, en la televisión, la mortalidad es de más o menos el 2%, el 2,5%. La tasa de internación o que requieren un mayor control de los síntomas, como oxígeno
por máscara, agregar algunos tipos de antibióticos. Eso se acerca más o menos al 15%. Digamos, el 20% se interna, el 5% se interna en terapia y el 15% va a sala general. Eso Claro, más o menos son los números. Pero como te digo, cuando vos ves una enfermedad que se propaga con tanta facilidad, esos números, cuando vos vas a un aumento de casos, hace que las camas que tiene Cañada de Gómez, que no solo atiende la gente de Cañada, sino que atendemos la gente de todo el departamento y ciudades que están en otro departamento también, hace que no sea tanta y que uno pueda llegar a un brote de 500 o 1000 personas en poco tiempo, y si vos traspolás a los números no alcanzan las camas. Por eso hay que claro, tratar de que la curva suba lentamente para que los primeros que se infectaron ya sean dados de alta y vos puedas ir renovando el número de pacientes y poder claro, ir dándole atención a todos. Porque esto aumenta la mortalidad cuando la gente no recibe la atención que necesita. claro, Ahí es cuando una persona necesita oxígeno y vos no tenés una cama para dárselo, esa persona no va a andar bien. O bien, cuando necesita un respirador y vos no tenés para dárselo, no va a andar bien. Entonces, uno por qué pide que se queden adentro y que uno siga con una cuarentena adaptada o ir viendo qué actividades pueden seguir y cuáles no, y las que siguen que lo hagan con determinados protocolos, para generar que esta curva, nosotros ahora en Cañada estamos en la época que Buenos Aires, en marzo, abril, mayo, estaban en la época, viste, que decían, hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva. Era claro. ese el discurso que uno prendía en la televisión y escuchaba. Bueno, hoy nosotros estamos en ese momento de aplanar la Claro, curva porque si no nos va a saturar el sistema de salud. claro. Como te decía Aparte, yo, no, te sí, quería decir que, como vos te referías anteriormente, del 1%, 1 o 2%, si terminamos en respirador, si tenemos 1000 contagiados, ya no van a dar, no te y alcanzan ahí los tenés respiradores. 20. No, Claro, ya con 1000 contagiados en poco tiempo, por ahí 1000 contagiados en 3 meses, lo claro, podemos atender. O claro, en 2 meses, dependiendo claro, después claro. pero 1000 en 20 días, Ya yo te digo está. que se satura el sistema de salud. Eso te lo Claro. aseguro. Y no necesitas mucho Entonces, para contagiar 1000 personas. no, porque uno lo ve que hace un contagio exponencial. Uno si piensa que de un paciente, dependiendo sus hábitos y el cuidado que pueda tener, puede contagiar a 10, 15 o 20. Claro, Pero normalmente el número es que de uno contagia a 3, pero después ya son 3 que van a 3, a claro. cada Sí, uno. sí, sí. Ni Es hablar. como la película Cadena de Favores, no sé si la viste. Sí, sí. Tal cual. Viste que Es eso. si uno cada hace un favor, bueno, esto es lo mismo. El número digamos, es exponencial, es una Claro. potencia. Sí, sí, sí. Y uno a 1000 si uno vive normalmente, no es una locura pensar que en poco tiempo puede haber 500, 800, 1000 contagios. Entonces, lo Sí, que uno trata, y por eso lo que uno pide, es que realmente salgamos cuando hay que salir para cuestiones esenciales, que si uno va a algún lugar público, lo haga con todas las medidas de contagio, tratar de cuidar a los adultos mayores. Son cuestiones fundamentales porque son la población que más, que más riesgo tiene. eh, más riesgo tiene de hacer cuadros graves y esto se contagia. Esto yo digo, viviendo como vivíamos en diciembre, antes de todo esto estaríamos en 20 días todos contagiados. Claro, claro. Che, Horacio, ¿cuáles serían los signos, síntomas de esta enfermedad? Porque viste que a veces entramos todos en pánico, porque estornudó una vez, o tosiste, o tenés una línea de fiebre. Entonces, ¿cuáles son realmente los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta? Sí, esto, los signos y los síntomas que van, digamos, el criterio del protocolo provincial es fiebre más tos, dolor de garganta, eh, falta de olfato, falta del gusto, dolor abdominal, diarrea puede dar, cefalea también está agregado como síntoma. Esos serán los cuadros floridos que uno no puede dejar de sospechar como un cuadro típico. Claro, Pero esta enfermedad también da los cuadros asintomáticos. Una persona se contagia con una carga viral un poco más baja y no presenta ningún síntoma. De ese paciente que no presenta ningún síntoma al otro que puede tener fiebre, tos, dolor de garganta, dolor abdominal, tener los grises también. Vos podés tener una persona con un registro subfebril
y un leve dolor de garganta o un poco de tos, y también es COVID. Entonces, un poco discriminar digamos, por la clínica, un paciente, ya cada vez a medida que se fue conociendo más de esta enfermedad, porque al principio era todo fiebre, pero se fue estudiando en 8 meses, 9 meses que llevamos de conocimiento del mundo, digamos, y, y se fue viendo distintos tipos de cuadros clínicos. Hoy día ya no es tan fácil por la clínica poder asegurar que alguien lo tenga o no lo tenga. De todas formas, la conducta es exactamente la misma. Hay que aislarse, tomar distanciamiento, usar el barbijo, el lavado de manos. Tampoco es lo mismo yo tener síntomas leves, teniendo el antecedente de haber estado en contacto con alguien que fue positivo, que no haber estado en contacto con nadie. Eso hasta que no haya o asegurar una circulación comunitaria, que yo creo que en Ariana ya estamos entrando en esa etapa. Estamos entrando en la etapa de circulación comunitaria, en donde ya uno no sabe dónde se puede contagiar. Claro. Eso es así. Los cuadros, después el diagnóstico, como te digo, de esto, en esos cuadros se hace con un hisopado, un nasofaringio, Ujú. y cuando ya hay este tipo de circulación y hay la cantidad de casos aumenta, ya ahora el protocolo de la provincia incluyó el diagnóstico ya definitivo sin necesitar hisopado con un nexo epidemiológico, se llama. Vos Ajá. tenés fiebre, todo, dolor de garganta y estuviste con tu pareja, tu esposa o tu hijo que fue positivo y son convivientes, ya se hace diagnóstico e ingresa dentro de los positivos sin necesitar hisopado. Eso se llama diagnóstico por nexo epidemiológico, Bien, que ya hoy día en la provincia se está haciendo. bien, buenísimo. Che, ¿y de tratamientos qué se está hablando, qué se está utilizando, o qué están utilizando ustedes? Estuve leyendo Sí, algo de que del plasma en el sanatorio regional. ¿Nos podés contar un poco más o sí, menos cómo es ese tema? sí, los tratamientos que hay, arranquemos por las personas, los cuadros, cambia de acuerdo a la gravedad del cuadro, porque el tratamiento inicial básico es de sostén. Una persona que tiene fiebre, hay que bajarle la fiebre. Eh, Cuando ya requieren un escalón en la internación, que requieren oxígeno, hay que darle oxígeno. En internación uno agrega antibióticos siempre por la sobreinfección del hábito institucional donde está, se hacen antibióticos. Y todas esas son medidas de sostén que uno da al paciente porque esto es un cuadro Claro, viral que debe generar el ciclo y concluir. Eh, Después existen, hoy día el Ministerio avala tratamientos para los cuadros moderados a graves, que estamos hablando de esta gente que puede llegar a entrar en respirador. Hoy día lo que autoriza el Ministerio de Salud de la Nación es la utilización de corticoides a dosis bajas, que se hacen para disminuir la parte de la inflamación pulmonar y el distrés respiratorio que genera esto, claro. y hay un tratamiento que se envasa a plasma de convaleciente. eh, este tratamiento es un tratamiento experimental, eso lo tienen que entender, no es que algo que ya esté 100% aprobado por las distintas instituciones, pero el ministerio lo aprobó porque ha habido otras enfermedades que han sido tratadas, que son tratadas hoy día con esta técnica y que han tenido muy buenos resultados. Eh, en enfermedades similares a esta, al COVID-19, que fue el SARS-CoV-1, que esto fue en el año 2003, en donde se hicieron estudios con plasma de convalecientes. Después ahora con esto, con el COVID-19, hay muestras en Estados Unidos, en distintos lugares, en donde han probado el plasma y hay buenos resultados. Y bueno, y acá se aplicó como antecedente en la Argentina de una enfermedad tratada con plasma de convaleciente, tenemos lo que es la fiebre hemorrágica argentina. Nosotros como un virus anterior digamos, a este, la fiebre hemorrágica argentina, el tratamiento estándar que tiene es pasar este plasma. Entonces es una técnica que no es que uno se descubrió nada, sino que se aplicó un método de tratamiento que se usó para otras enfermedades con buenos resultados en esta enfermedad. Y los resultados parciales que lleva esto son alentadores. Y bueno, el sanatorio
presentamos nosotros toda lo que es la documentación para ingresar en lo que es el Comité de Bioética de la provincia de Santa Fe. Después se presentó en el Banco Central de Hemoterapia. Que bueno, muchas veces esto uno sabe que está dentro del protocolo y lo puede ofrecer, pero ofrecer el plasma también depende de los donantes. Hay veces que uno puede llegar a solicitarlo y si no hay en los bancos de sangre, porque los pacientes que ya fueron recuperados no, no hacen la donación, no vamos a tener disponible para los pacientes que están enfermos actualmente. Así que creo que eso ahora con el aumento de casos acá en Cañada y en la zona, va a haber que promocionar la donación de plasma de convaleciente para poder seguir tratando a los que siguen. Claro. ¿Cómo debería ser la persona que se cura y para hacer la donación? ¿Cómo tendría que acercarse al sanatorio? ¿Cómo es el trámite? Esto, yo ahora no, sinceramente no tengo el teléfono, no lo recuerdo, pero es en el Centro Regional de Hemoterapia, que es en la ciudad de Rosario. Acá los extraen en Rosario y al norte en Santa Fe. No es lo mismo que una donación de sangre. La donación de plasma lo que necesita lleva un poquito más de tiempo que la donación de sangre, porque se usa a través de una máquina que hace un ultrafiltrado y le devuelve a la persona los glóbulos rojos y se queda con el plasma. Eso hay instituciones en Rosario que lo hacen. Yo después, Germán, te voy a pasar Dale, los teléfonos y el mail para que vos lo publiques después de dale, esta charla, dale. para que las Buenísimo. personas que puedan ver y hayan sido positivos y se recuperaron puedan, puedan donar. Buenísimo. Perfecto, Horacio. Che, y bueno, ya hablamos de signos, síntomas. ¿Y cuáles serían los criterios para darle el alta a la persona, al paciente? Bueno, el criterio del alta también, en esto en la pandemia siempre va siendo dinámico los protocolos de prevención, fueron siendo dinámicos la cuarentena y en el alta hoy día ya modificó de acuerdo a la gravedad del cuadro. Una persona que hace un cuadro leve, digamos, COVID confirmado con diagnóstico, en el diagnóstico de nexo epidemiológico, con cualquiera de las dos formas, que hizo un cuadro leve y estuvo siempre en su casa, desde el día de comienzo de los síntomas, eh, pasan 10 días y si la persona en los últimos 3 días, el día 8, el día 9 y el día 10, no hizo fiebre, tiene el alta automáticamente sin tener que comprobar con ningún hisopado. O sea que la persona que está en la casa no espere que la vuelvan a hisopar para decirle que ya está recuperada del COVID. Si pasaron 10 días y los últimos 3 días no hizo fiebre. Ese Bien. es un criterio de alta. ¿Eso hay que pedir Sí, algún certificado o algo o solamente ya con eso alcanza? sí, eso hay que hacer el certificado después posteriormente con el médico de cabecera y a través de que eso después se eleva al centro de epidemiología. Bien, Pero el médico tratante, el médico que trató y que controló a ese paciente, debería acceder o darle el certificado. bien. Eh, Otra cosa es el alta para un paciente grave a moderado que requirió internación, que requirió respirador, que requirió oxígeno, que el cuadro persistió febrilmente más de 10 días, que los cuadros más graves sí se requiere el hisopado para el alta médica. Pero bueno, entendiendo que la mayor es la que hace Bien. los cuadros leves, uno por ahí es transmitirle que el alta lo van a tener de esa manera, que no esperen otro hisopado, eh, y el paciente internado eh, mientras dure la internación uno le explica cuándo le va a dar el alta también. O sea que en esto uno lo tiene un poco más controlado ese paciente. El tema es que el paciente que hace cuadros leves, por ahí a partir del tercer, cuarto, quinto día ya se siente bien y ya quiere salir a trabajar o quiere hacer su vida habitual y hay que esperar hasta el 10.º día. Claro. Eso es importante porque esto hay gente que hace esos cuadros leves, que duró esos fiebres 2 días, el tercer o cuarto día ya le quedó un poquito de dolor de garganta y el sexto día ya está bien, de esa forma tiene que esperar igualmente hasta el 10.º día. Bien, bien. Con ¿Eh? 72 horas, como decía vos, sin ningún signo de síntoma. Claro, sería para llegar al día 10, el día 8, el día 9 y el día 10 tiene que estar sin fiebre. Ya el día 11 sale a la cagada. Puede tener vida, digamos, normal. Hoy vida normal creo que no tiene nadie, parece.
Está complicado. Hablando de vida normal, sí. Volver a lo Pero que es su vida social, poder salir del domicilio, digamos, salir de ese aislamiento estricto. bien. Así que bueno. Escuchame, Horacio, no sé si la gente tiene alguna pregunta para hacer. Esperamos un segundito si a ver alguien pregunta algo y si no, continuamos. Ahí Bueno, te saludaron un par a ¿quién? vos. Dice, es Sí, una enfermedad de denuncia obligatoria. Un compañero tuyo, me sí. parece, de estudio, que puso. A ver, Pero ¿quién? ¿A bueno, dónde? va a tener que correr con el dedo, viste que hay... ¿Vos ves los comentarios o no los ves? Sí, pero sí, Bajá, en realidad no, apoyá. como que se unió. No, sí, acá veo algunos. Claro, ya se pasaron, están más arriba. Fueron comentando mientras Ah, vos ibas hablando. Entonces te los está perdiste. Si bien, querés, me fijo, a ver. Miramos alguno, a está ver si bien. alguno escribe alguna pregunta. Un gran estudioso de la fisiología humana, me pusieron. Ah, sí, sí, seguimos con eso. Seguimos con él, y siempre, toda la vida. Sí. Una vez que se inicia, Mira, no se termina mal el estudio. sí, y para mí puntualmente la materia de fisiología eh, es digamos, más allá que anatomía también es importante, histología es importante, fisiología ya cuando eso que uno estudió anatómicamente y de los tejidos ya empieza a tomar movimiento. Claro, Es cuando uno empieza a entender que las cosas en el cuerpo están en movimiento y que funcionan de una manera. Y claro. después, bueno, cuando entendés cómo funciona de esa manera, sabés entender qué pasa cuando se rompe o cuando deja de Claro. funcionar bien. Entonces Sí, empezás, porque, los fármacos actúan en el cuerpo. O sea que si uno no claro, entiende cómo funciona el cuerpo, no va a saber qué efecto va a hacer un fármaco. Creo que y es la la materia fisiología es todo, de... es todo. Y, Como decía vos, la sí, anatomía es una anatomía muerta. Entonces está es algo quieto, una estudiada estructura. desde cadáveres y no es realmente lo que es la realidad del cuerpo humano. Y la fisiología es Sí. donde realmente se aprende todo, cómo funciona. Y toma, Porque como, sí, 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 ya los textos toman movimiento ya, sí. claro, El texto te trata de explicar algo que se está moviendo, o que pasa líquido por un lugar, o que el claro, corazón se contrae y sí. se Y, relaja, o que te explica todo eso. y es algo que no se Entonces termina está. nunca, nunca termina de aprender. Siempre hay algo, No, no, siempre hay algo nuevo. aparte, a través, digamos, yo ahora estoy haciendo una maestría en diabetes, ya hace unos años que vengo estudiando en diabetes, y muchos fármacos que se descubren es por seguir estudiando fisiología. Se Claro, sigue estudiando cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la célula, descubren otro receptor o ven qué función cumplía tal cosa y entonces se genera un fármaco para eso, pero descubriendo cómo funciona el cuerpo normalmente, lo hacen. sí, sí. Entonces, Sí. es, es Descubrí central. enfermedades, de nosotros de nuestra parte de lo que es la rehabilitación, cómo tratarlo, y bueno, así en general. Tengo un par de preguntas ya, Horacio, que pusieron acá. Aníbal preguntó, ¿el plasma lo pueden dar todos o lo tienen o que tiene enfermedad crónica no? Pone. Eh, para donar plasma, los criterios tienen que ser mayor de edad, haber cursado la enfermedad, obviamente, y estar recuperado. Eh, y las personas, no, pueden donar todas las personas que, que quieran. Posteriormente se hace un análisis de las características del plasma y se ve si las personas tienen enfermedades, digamos, infectos contagiosas que sean a Claro, través de los fluidos corporales. Que eso se hace el mismo screening que la gente que dona sangre. Eso es exactamente igual. El criterio es el mismo. Yo claro, creo que una persona que es hipertensa o que tiene, puede donar igual. claro. Como decía vos, estás extrayendo solamente el plasma de la sangre. Sí, sí, no habría ninguna otra. Por ahí una persona con insuficiencia renal que está en digamos, determinados cuadros puntuales Sí, sí, no es aconsejable, pero las enfermedades crónicas que uno pueda llegar a tener, que no tengan un compromiso clínico del paciente en donde esté contraindicada la extracción de volumen de sangre y el retorno, no habría problema. bien, Sí, después, como te digo, se hace este tamizaje de enfermedades infectocontagiosas que hace que algunas muestras puedan quedar afuera. bien. Acá Lau pregunta si puede, si el COVID, esta enfermedad, puede dejar alguna secuela. Sí, sí, dependiendo de la gravedad del cuadro y el órgano que afecte, se ha visto que puede generar una fibrosis pulmonar residual posterior al cuadro, en lo que Claro, daría
un cuadro de insuficiencia respiratoria, después, sí, de insuficiencia respiratoria crónica de distinta gravedad. Hoy hablábamos con Dani, que te decía que estábamos tirando al aro, y, y me contaba que un chico en la universidad con Francisco hizo una miocarditis por COVID también, en lo que es una inflamación del músculo, que como la genera el COVID, la pueden generar un montón de otros virus también, y el cuadro, aparte de la fiebre, la tos que puede tener, puede ir cursar con un poco de dolor torácico, dolor de pecho, y uno a través del electro, un ecocardiograma, puede llegar al diagnóstico de miocarditis, que la miocarditis puede generar secuelas a nivel cardíaco, Claro. como hay insuficiencia cardíaca posterior. Puede dejar secuelas a nivel pulmonar, a nivel respiratorio. Pero de todas formas, hoy día creo que todavía se están sacando conclusiones de esta enfermedad. Todavía no sabemos todo. Bien, bien, a ver si hay Esto otra hay que va a pregunta. Bien, a ver. No, creo que no tengo más preguntas ahí, pero podemos seguir. Tenía una yo anotada acá. Eh, ¿Cuál es el estado? Ah, espera, que apareció una acá. El Mati Amaya, si sigo el razonamiento de virus con un peso molecular que lo hace caer y no ser volátil, según la superficie, posee determinada vida. La persona recuperada no puede posteriormente ser vector. Si no la entendiste, te la leo de nuevo No, o léela ahí, fíjate que está. no. Eh, Entiendo que lo que yo entiendo que quiere decir como que el virus puede, que cae, que uno lo elimina a través de las secreciones o de la palabra con las gotitas de flush, de la tos. Ujú. Si una persona puede ser vector, pero por llevarla en la ropa, en la mano o por estar infectado. Bueno, Eso es lo que vemos que. me trae. Un vector creo que podría ser una persona que es asintomática, digamos, ya hablándolo de vector. Los vectores son en realidad cuando una enfermedad es transmitida a través de animales o de insectos y actúan como vector pasándolo de persona en persona. Esto es una enfermedad donde nadie sería vector, sino una persona con carga viral que lo sigue transmitiendo. Los asintomáticos, hay algunos estudios que hablan de que tienen un menor nivel de contagiosidad, pero no es cero, o sea que no es que aseguremos que una persona sin síntomas puede, digamos, no pueda infectar a nadie. Claro, Y la otra cuestión es, sí, uno después si toca algo y el virus cae en la superficie, uno puede llevarlo de un lado hacia otro. Cuando yo toco el escritorio acá y me voy para mi casa y después toco algo allá y puedo llegar a contaminar algo, digamos, trasladarlo al virus. Eso también puede ser. bien, bien. De, Creo que, de todas creo que formas, respondiste. la mayor forma de contagio se vio que es de persona a persona y conversando y la distancia. Lo de contacto no es nula la posibilidad de contagiarse tocando algo y llevándoselo a la boca, a los ojos, eh, pero la mayor forma de contagio es a través de dos personas, no respetando la distancia, no usando el barbijo. Claro, claro. Che, bien, Horacio. Cuál es el estado actual en Cañada, digamos, de enfermos? Bueno, ya hablamos del sistema de salud también un poco. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Cómo lo encontrás? sí. El estado actual en nuestra localidad es una enfermedad que está en ascenso, está habiendo un aumento de casos. Eh, los casos que da el informe, yo soy parte también del Comité de Seguimiento Sanitario, y los casos que se informan ahí son los que realmente todos los días uno logra confirmar con los resultados de los laboratorios y siempre el Comité de Seguimiento Sanitario los informa antes que la provincia por una cuestión de procesamiento de datos. A la provincia por ahí le lleva más tiempo subir al informe lo de todas las localidades de toda la provincia y acá nosotros los resultados llegan al laboratorio, del laboratorio pasa al médico, el médico va al comité y se informa. No se da no se esconde nada desde ese punto de vista. Y como te digo, creo que hoy el último informe que vi había 38 pacientes creo que activos con enfermedad actual que no estaban dados de alta recuperados y había 16 recuperados. Algo así, Estamos sí. hablando, en total del comienzo creo que hay 54, 55 Sí, infectados.
Sí puede haber, yo creo que el número es un poco mayor seguramente de gente infectada, es por el retraso de los hisopados, porque hay gente asintomática o con síntomas leves que no acude al médico y no se hisopa. Yo creo que el número confirmado es ese, pero yo Claro, tengo una seguridad. Después, ¿cuánto? No sé, pero sé que bien, hay más gente circulando con la enfermedad. bien, Eh, lo, lo importante también destacar no solo lo de Cañada, como yo te decía, en cuanto a la repercusión del sistema de salud, sino también de la zona. Nosotros somos cabecera de departamento, tenemos las parejas cerca, tenemos las Rosas cerca, tenemos Correa cerca, Villa Loíza, Bustinza, hasta la gente de Carcarañá viene para internarse a nuestra institución acá de Cañada. Eso hace que no solo nos preocupe la enfermedad en Cañada de Gómez, porque no que cerramos la frontera y no entra nadie acá. Nos preocupa la zona, digamos, el departamento Iriondo y zonas aledañas de la enfermedad, y es una situación en donde estamos en el ascenso de la curva. Todavía no llegamos al pico, no llegamos a la meseta, entonces por eso uno realmente pide que continúe la gente con las medidas de cuidado, el distanciamiento, la utilización del barbijo, son fundamentales para tratar de retrasar ese pico y que podamos ir dando de alta a la gente que va ingresando y así tenemos disponibilidad de camas para atender al resto de la población. claro. La mayoría de las personas, calculo yo, que se va a terminar contagiando en algún momento, pero es importante lo que vos estás diciendo, no es lo mismo que se contagien todos juntos en un mes que nos contagiemos todos en 6 meses. De ahí lo que Un es la poco es así. prevención. Bien. Después tenemos acá Bien, una sí, pregunta. Ah, bueno, seguí hablando, yo voy leyendo la pregunta de paso. A ver. no, ni me acuerdo qué te iba a Nada, decir. nada, escúchame. Tu primo, Diego, el Dieguito Peralta, siempre llega ¿Qué tarde. dice? Llega tarde y encima opina. No, pregunta si te podés volver a reinfectar, digamos, una vez curado. Ha habido casos de reinfección en distintos lugares. No es lo más habitual que el que tuvo COVID una vez lo vuelva a padecer, pero sí que ha habido casos a nivel mundial. Eh, por eso, más allá de uno haber padecido el COVID, después no quiere decir que uno pueda salir a la calle sin ningún tipo de protección. Las medidas y la indicación es la misma para la persona que no lo tuvo. Eh, Hay distintas cepas de virus. eh, Todavía esto está en estudio, si uno tiene inmunidad cruzada o no. Son todas cosas que todavía no, no las podemos concluir. Sí que se vio que hay distintos tipos de COVID que tienen algunas diferencias genéticas. Pero, digamos, si te podés reinfectar, te tengo que decir que sí, porque se ha demostrado que hay gente que se ha sobreinfectado en el mundo, eso sí. Bien, ahí tenemos otra pregunta de Juli Ciro, creo que lo nombré bien el nombre, a ver si me borra. La COVID. ¿Cómo viene el panorama para la vacuna? Me pregunta. Ah, te pregunto a vos. La verdad, que la vacuna, bueno, ahora la que estaban probando acá en Argentina, la de Oxford, hubo un efecto adverso en una persona que hubo que suspender digamos, el ensayo. Creo que hay varias vacunas. Igualmente, no es la solución a corto plazo del problema, eh, porque todavía se tiene que probar, después ver cómo la empiezan a distribuir. Y yo sinceramente estoy preocupado por lo que va a pasar ahora esta semana que viene. Eh, Sinceramente, va a haber vacuna. El tema es que creo que lo que se fue diciendo se fue generando expectativa de que para antes de fin de año, yo creo que acá en Argentina, no menos de mitad del año que viene, no creo que vayamos a tener vacuna. Estamos hablando de Bien, acá 8 o 10 meses. bien. Espera que tengo un par de preguntas. Empiezo de abajo para arriba. Me dicen, ¿qué opinas vos si el tema Boca Junior o ahora los Pumas se infectaron todos los del equipo por una falla de la burbuja o lo hicieron adrede para tener inmune a todo el equipo para la competencia? La verdad que Sos no. complicado, Pipi. Sos complicado, el Pipi. La Un verdad amigo. que sí, no, no.
no podría responderla si lo hicieron a propósito, no. Claro, Seguramente nadie creo que quiera infectarse con esto a propósito. claro. Me parece que no. Y Pero más bueno, sabiendo por ahí, lo que dijiste vos recién, que a lo mejor te podés volver a infectar otra vez y no te sirvió nada esa sí, no, estrategia. no te sirve. Aparte tenés Bien, que ser bastante rebuscado. Pero claro. bueno, es una Sí, posibilidad. escuchá. Acá me pregunta el Mati otra vez, dice por qué en otras ciudades se informan los positivos y los recuperados y los que están en estudios y fallecidos y acá no se publican las personas que siguen en estudio y fallecidos. Digamos que acá se No, publican acá los que sí, están los infectados y fallecidos, recuperados. digo, no, los fallecidos, acá informan, hasta ahora se informaron los positivos, los activos y los recuperados. Los fallecidos, acá en Cañada falleció una persona, que el SIC cuando eso ocurrió lo informó. Eh, digamos, la cantidad de hisopados pendientes, yo creo que acá Cañada la particularidad que tiene, como es cabecera de departamento, hay una cantidad de laboratorios importantes, bioquímicos. Y hay mucha gente que va y se hisopa de manera particular. Entonces muchas veces unificar toda esa base de datos hace que el dato no sea, digamos, más allá de que uno sabe los que se fueron dando como positivos, los negativos, yo creo que no tiene sentido Claro, dar esta información. no Aparte creo suma que nada. no suma, porque la conducta acá es seguir quedándose adentro, lavarse las manos, usar el barbijo. Yo creo que con los activos. Igualmente ahora fíjate vos que si empezamos a sacar de que para el diagnóstico los contactos estrechos, los convivientes de un positivo, ya no se van a hisopar, va a haber un montón de hisopados que ya no van a estar hechos y se va a hacer diagnóstico con nexo epidemiológico. Eh, Sinceramente, creo que la información que se da es suficiente como para saber que el problema va en aumento y es momento de preocuparse. Otra información que, por ejemplo, me la pidieron el otro día, yo no tengo problema abro la información del sanatorio, es qué cantidad de camas teníamos, cuántas ocupadas, cuántos respiradores, cuántas... No sé, yo que sepan, pero ¿qué le cambia a la población que yo le diga que tengo 12 camas y 6 ocupadas, o 12 camas y 4 ocupadas, o 12 camas y 11 ocupadas? Ahí se va a asustar recién, cuando me quede una sola Claro, cama. lo que pasa es que, claro, la Eh, gente se maneja de esa yo forma, no digamos. entiendo, a Si veces no tenés, entiendo que... si tenés 20 camas Eh, libres, entonces, no, bueno, vamos tranquilos. Y si hay una claro, sola cama, bueno, tomamos el ahora, asado. claro, ahora nos cuidamos. Si hay una sola Claro. cama, nos cuidamos porque hay una sola. Entonces, uno ve que se Funcionamos lleva a así. ese terreno la información, y entonces creo que no está siendo útil porque confunde de que creen que porque había pocas camas o no, habilita hacer determinadas cuestiones. Y yo no, para mí no cumple esa función la información. La información cumple la función para tomar decisiones médicas, de tomar decisiones, digamos, internas de un paciente de acuerdo a la cantidad de camas que tengo, o lo controlo en la casa, pero para que la gente decida si se va a juntar a comer, que les preocupe cuántas camas tengo yo, me parece que no es información. Sí que uno hable de un porcentaje de ocupación a nivel de Cañada, pero digamos, ya sabemos que el problema está y que va a ir en aumento. Y mirar, digamos, para saber lo que va a pasar en Cañada, uno tiene que mirar lo que pasó en otros lugares, no hay que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se nos sature el sistema de salud para Claro. frenar? Vos mirá lo que pasó en Italia, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Buenos Aires, lo que pasó... ¿Por qué en Cañada va a pasar algo distinto? Claro, sí, sí. Eh, Y más o eh, menos eso me imagino que debe responder a la pregunta acá del Pipi que dice, ¿por qué en otras partes del mundo hay competencia? Por ejemplo, el Tour de France, el Ironman, y acá están más duros con ese tema. Yo me imagino que debe ser justamente porque estamos subiendo justamente estamos llegando al pico, todavía no llegamos al pico, entonces calculo que sí, también debe ser por eso y también por los recursos humanos, infraestructura, todo también para poder llevar a cabo todo eso. Me parece que no es no, no es lo mismo y acá. todos esos lugares ya esta parte más dura, que es la que estamos pasando nosotros ahora, ya la pasaron. Ellos por ahí ahora lo que están Claro, teniendo, que hay rebrotes, hay algún brote en algún lugar y lo bloquean con aislamiento, con todo, y el resto de la población sigue viviendo normal.
hay otro brote en algún lado y actúan ya un poco porque lo más duro ya les pasó. Claro, Nosotros recién ahora estamos en lo más duro. Yo no sé, digamos, qué pasaría si uno a nivel provincial o a nivel, uno empieza a juntar gente para distintas actividades. claro, Eh, Igualmente son decisiones que escapan a uno, ni hablar, que yo cumplo la función, lo que sería desde el sanatorio, de la puerta del sanatorio para adentro, y tratar de poder atender la gente que me toque. Acá yo no creo que tenga la formación para tomar una decisión así epidemiológica. Eh, para eso están los epidemiólogos, los infectólogos que van a poder generar esa apertura de determinadas actividades. Uno lo que habla, con respecto al título que le habíamos puesto, que son las instituciones de salud en medio de la pandemia. Después de ahí hacia afuera a mí se me escapa un poco hacer un análisis de realmente qué actividades comerciales o qué actividades deportivas se pueden hacer o cuáles no. Uno puede dar una opinión o creer cuál puede contagiarse, pero si hay que desarrollarlas o no, eh, es un poco más difícil. Sí es tratar de cuidar el recurso sanitario que tenemos para poder estar a la altura, porque yo todavía no me pasó de no poder brindarle a un paciente lo que necesita. Por eso por ahí me voy con estrés a casa, a veces uno se pasa de vuelta, pero no quiero saber qué me va a pasar el día que eso ocurra, que yo tenga gente que necesita alguna cuestión básica y uno no se la puede brindar. Entonces lo que uno pregona es para que no lleguemos a ese momento. claro. Sí, sí. Bien, a ver si tenemos alguna otra pregunta por ahí dando vuelta que se me pasó. Bien. ¿Alguna pregunta alguno tiene para hacerle a Horacio? Esperamos un segundito. Y si no, bueno, Tranquilo. contanos lo que vos quieras, Horacio, no hay problema. Eh, De en todas formas, realidad nos quedan 10. no los quiero aburrir. ¿Eh? Nada, de todas formas, como máximo nos quedan 10 minutos, así que No, uno yo creo que no los quiere aburrir. fuiste claro con todo lo que Yo dijiste y bien preciso, así que yo creo que los que lo vieron acá se van a llevar, bueno, primero una buena impresión tuya y segundo, eh, que esto no es que no es mentira lo del virus, que no es todo como algunos quieren hacer creer. Así que bueno, no, Fernando. Yo seguir te digo, cuidándonos, la persona, el primero que me tocó atender positivo, realmente era una persona joven y no podía respirar. claro, No podía respirar el tipo. Y yo dije, si es esto, y se viene, y todavía no había casos casi en la zona, no había fuerte, digo, era el 2% que entran en ese estado. Yo dije, justo me va a tocar a mí el del 2% como primer paciente, que claro. tanta mala suerte por tener. Digo, mirá que había 98 pacientes que me podrían haber tocado, no, me tocó el del 2%. Entonces ya empezamos a bailar con la más fea. Y Claro, bueno, eso hizo que aprendamos mucho también. Eso nos puso en la situación más crítica con un protocolo que habíamos preparado con 5 meses, porque no paramos de ir generando ese protocolo dinámico institucional. Sabíamos qué íbamos a hacer si el paciente necesitaba ir al respirador, cómo íbamos a hacer eso. Lo habíamos repasado en escritorio 1000 veces, hasta que en un momento nos tocó hacerlo, y bueno, fue con el primer paciente. Y era un paciente joven, tenía 45 años. claro, Eh, y los pacientes se ponen así, ahora en este momento tenemos otra paciente internada que no está en respirador, pero uno la tiene que seguir de cerca porque, y otras enfermedades que uno ve. Hablo con Claudio Dulcir del Sanatorio Integrado casi todos los días para ver cómo está el de recursos, si necesitamos apoyo, poder brindarnos entre nosotros. Y tiene muchos pacientes también críticos, entran y hacen la insuficiencia respiratoria, como uno escucha que le pasaba, bueno, en Buenos Aires. Por ahí uno tomó la imagen más dura y más crítica de Italia, cuando uno veía la pandemia apenas arrancaba, que a ellos los agarró de sorpresa y ni tiempo a preparar protocolo. Tuvieron que salir a atender a la gente y así mismo, por eso se infectaba más personal de salud. Eh, Nosotros acá hoy día en el sanatorio, yo sinceramente siempre lo digo, estoy más tranquilo
que cuando voy al supermercado, porque yo acá uno se viste, más allá de que tengamos gente positiva adelante, es el protocolo de vestirse, de desvestirse, que hace que uno, cuando se saca la ropa, me vuelvo a poner esta remera para irme a mi casa, me voy tranquilo. Claro, Hoy contamos con los equipos de protección personal, tenemos todo, pero ante un aumento de casos, tampoco sé si no vamos a estar desbordados en eso. En no acceder a barbijos quirúrgicos, a camisolines, bien. como dice que han pasado en otras partes del mundo. Yo la verdad, Dios quiera que siempre tengamos los equipos de protección para poder seguir trabajando, porque si nos infectamos, quedás afuera como cualquier ciudadano. Yo si me infecto, me tengo que ir 10 días, no puedo venir al sanatorio. Entonces eso es lo que uno trata de que no ocurra, porque somos pocos, y nos tenemos que cuidar. Lo mismo el personal de enfermería, de cama, administrativo, eh, se da de baja y quedas afuera del Che, partido. pará que te corto porque tengo un montón de preguntas de golpe y no nos va a dar el tiempo esto, Horacio. A ver, empiezo de abajo por arriba. Puede llegar a ser Filtrá. Sí, vamos abajo por arriba. ¿Puede llegar a ser confiable una vacuna realizada con tan poco tiempo? Pero que se fue. Tengo entendido que una vacuna lleva entre 6 y 10 años de estudio por lo general para ser segura. Sí, sí, yo creo que lo que están haciendo con respecto a la vacuna es una carrera contra reloj. Por eso, digamos, digamos, confiable va a ser confiable. El día que la vacuna salga y digan que se pueda usar a nivel poblacional y masivo y alguien se haga responsable de eso, seguramente va a tener todos los controles de seguridad y las distintas etapas de investigación que se deben respetar. Lo que sí es que lo están haciendo a mayor tiempo, por ahí también muchas pruebas o muchas propuestas después quedan en el camino. Eh, pero bueno, por eso yo soy un poco más medido y creo que lo de la vacuna no es algo tan a corto plazo. Me parece que todavía no estamos cerca y por lo menos acá en Argentina tampoco. Claro. No, y aparte estaba leyendo, porque, por Instagram sigo a unos científicos y varios que están en el tema y que, bueno, la vacuna de Oxford falló en una sola persona entre muchísimas y bueno, se lo dio de baja, volvió todo para atrás. Entonces, digamos, si sale al mercado es porque Sí, realmente está aprobado. sí, digamos, cuando lo saquen, digamos, hay que confiar en las instituciones que la autorizan, que son las Claro, mismas que la autorizan el resto de las vacunas que van a claro, existir. Yo acá, una vacuna no va a ser autorizada si no la aprueba ANMAT, por ejemplo. ANMAT es una institución que ha demostrado, digamos, seriedad con el paso del tiempo. Yo no entiendo los antivacunas tampoco. bien. Ahí, Eh, ahí preguntan por qué en Cañada no se vuelve a la fase 3 eh, con tantos contagiados. ¿Tenés idea vos de eso? ¿Por qué no se volvió a fase 3? En Sí, realidad, los decretos son provinciales, digamos, y uno yo por ahí la parte tan legislativa no termino de entenderla, no la domino. Si el gobernador decidió que Cañada no lo esté, el intendente no puede pasar por encima de la decisión del gobernador. Todas esas cuestiones yo por ahí no termino de dominarlas. Lo que claro, sí uno puede hacer que, si no hay un decreto, no hay nada, por ahí cada uno. Yo, por ejemplo, en mi familia hace 20 días, por ahí les dije, volvamos a fase uno nosotros, ¿entendés? Pero claro. internamente les dije a todos, tratemos de mantenerlos aislados los núcleos familiares, salir a las compras esenciales y tratar de quedarnos adentro la mayor parte del tiempo posible. No, te invitan a comer o ir a algún lado que no es esencial, tratar de evitarlo. Eso fue lo que hablé yo con mis padres, con mis hermanas, con Magalí y con mis hijos. Claro. Eh, yo ya, por ejemplo, no nos vemos más que para, si en algún momento alguien le tiene que alcanzar algo, se lo da y te vas. Eh, pero Bien, bueno, tengo varias ¿por preguntas qué acá no vuelve a arriba fase cero? Sinceramente, que estoy queriendo llegar, pero se me corre, por eso bajé el celular. Me dicen, espera, estoy complicado ahora según esto, ¿no? Bueno, decían que
leí así nomás, que decía que hay mucha gente que va al sanatorio, que a lo mejor no sé cómo es el tema de la organización, otros dicen que la gente debería quedarse en su casa y no hacer controles anuales, etcétera. Te escucho medio cortado, pero te entendí ahí. No sé si es real que hay mucha gente que viene al sanatorio. Nosotros acá en el sanatorio tratamos de disminuir al 50% la atención en consultorio. Yo, por ejemplo, antes venía todos los días, mañana y tarde atendía, y ya ahora atiendo una vez por día, o a la mañana o a la tarde. Hay determinadas enfermedades que requieren un control que uno no lo puede postergar, que son las personas que uno aconseja que vengan al médico. La persona que tiene antecedentes hasta el último control fue completamente sana y ella cada 12 meses, cada 18 meses se hacía justo el control, pero no está medicada para nada y no tiene antecedente de nada, yo no sé si es el mejor momento para estar circulando. Claro. Yo eso lo desaconsejo. Pero el diabético, el que tiene insuficiencia cardíaca, el que tiene hipertensión y no estaba bien controlada y tiene que ajustar el tratamiento de la hipertensión, el paciente renal, digamos, hay mucha patología que uno sí tiene eh, que tratar y que necesita un control. El resto de las cuestiones, uno cree, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, no es urgente. Pero hay Claro. patología que no puede. Nosotros acá en el sanatorio lo que tuvimos que ir haciendo es eso. Vos hay patología que es no COVID habitual, que sigue ocurriendo, sigue habiendo apendicitis, sigue habiendo colecistitis. Los partos no los podés frenar. Un chiquito que Claro. se quedó embarazada hace 9 meses, que no había pandemia, yo, yo sin ir más lejos, ahora estoy esperando en cualquier momento, voy a tener familia, y cuando nosotros decidimos tener un hijo, no existía la pandemia, no había. Y el chiquito ahí, cuando de la Claro. pandemia. Che, Eh, y eso uno lo puede ¿cuántos frenar. Peralta que va a haber? ¿Cuántos Peralta que va a haber? Sí. Y hay que generar las condiciones como institución para que esos partos se den lo más seguro posible. Nosotros, a la vez de atender a toda esta gente con COVID, con todo, seguimos haciendo los partos, seguimos Claro. haciendo las apendicitis, seguimos haciendo. Entonces, lograr mantener una circulación independiente, unos pacientes de los otros, eso realmente fue un trabajo que gracias a Dios lo pudimos, hasta ahora lo tenemos totalmente dividido. Pero lo que puede Claro. pasar es que el COVID te meta para el otro lado, porque si no te alcanzan las camas en el área COVID, vamos a terminar con todo el sanatorio, Claro. digamos, Che, contaminado, diciéndolo. claro. Horacio, mira, no te quiero cortar de golpe, entonces deben quedar muy pocos segundos, un minuto como mucho. Bueno, Así que bueno, para ir despidiéndonos, la verdad que te agradezco muchísimo. Si alguno tiene alguna duda, lo que sea, se puede comunicar conmigo o le preguntamos a Horacio también, que seguramente no va a por tener honor a problema. Fred. Y así que, más que claro todo, Horacio, te agradezco un montón. Bueno, bueno, ¿Eh? gracias a vos por la invitación. La verdad que somos amigos de toda la vida y bueno, ya ahora un poco más grande. Sí, un poco más Lo bien. disfruté Bueno, mucho. dale, yo también, Horacio, gracias. Te mando un saludo. Saludo a Dale, un todos. abrazo, saludos a todos. Dale, Chau, chao, chau. chao.